los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Desde el 21 de noviembre del año pasado y hasta septiembre de este año 2020 se presentaron graves momentos de convulsión del orden público marcado por choques de agentes del SMAT y patrulleros de los CAI de un lado y ciudadanos que se manifestaban en las calles del otro. En desarrollo de los enfrentamientos hubo muertos, heridos, víctimas de secuelas permanentes, mujeres abusadas y también algunos uniformados atropellados. Nunca como estos meses se creó tal abismo entre las autoridades policiales y la ciudadanía. De estas historias hablaremos hoy en este especial de Noticias 1, fin de año. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El 21 de noviembre de 2019 será una fecha difícil de olvidar en Colombia. Lo que estaba programado como un paro cívico terminó en caos público y abusos de autoridad. La decisión de realizar el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 se tomó en el Encuentro Nacional de Emergencia de Movimientos Sociales, Sindicales, Campesinos, Indígenas, Mujeres y Comunidades Afro, que se llevó a cabo el viernes 4 de octubre del año pasado, es decir, un mes y medio antes. ¡Duque, el país no es suyo! Más de 100 organizaciones ciudadanas se unieron a la idea de protestar de manera masiva y pacífica para llamar la atención del gobierno central sobre políticas que consideraban equivocadas en materia educativa, laboral y social. ¡Luchamos por la vivienda! Para la época había un cúmulo de inconformismos en la ciudadanía. ¡Viva el paro nacional! Se filtraban noticias sobre reformas laboral y pensional sin consultar puntos de vista de los asalariados. CODE y la mesa de estudiantes reclamaban a la administración por lo que calificaban como un incumplimiento de sus promesas. Las denuncias sobre corrupción que salpicaron a entidades o altos funcionarios del Estado, los intentos permanentes del Centro Democrático de destruir el acuerdo de paz y la actitud indiferente o francamente despreciativa del gobierno Duque frente al mismo. Y para concluir un año malo, los continuos asesinatos de líderes sociales, ambientalistas y erradicadores de cultivos ilícitos sin plan oficial consistente para frenar estas matanzas. En manifestaciones previas ya se habían presentado choques con la policía. El SMAT se presentaba en cada una de las concentraciones o movilizaciones sociales que se hacían más frecuentes cuanto más hostilidad recibían de los agentes mientras estos sentían de otro lado al uso de la fuerza. Aunque sobre el temido 21 de noviembre, alrededor del cual se habían enviado mensajes públicos previos de rechazo, se reportó tranquilidad de parte de las autoridades. Al caer la noche, la ciudadanía se fue enterando por las redes sociales y los medios formales de comunicación la magnitud de lo sucedido sin que apareciera una autoridad central que asumiera el control de los desmanes, de vándalos infiltrados en las marchas y de los propios agentes de la policía que actuaban sin freno alguno. El desborde brutal de autoridad quedó registrado en distintas zonas de la ciudad. La ciudadanía logró registrar con sus celulares muchos episodios en que se evidenciaron los excesos de los uniformados que expresaron su ira a la par con los vándalos civiles. Él sintió el impacto. Noticias 1 conoció los testimonios de varios jóvenes que perdieron uno de sus ojos por el uso de armas letales oficiales contra ellos, tal como había sucedido en las manifestaciones de Chile, en donde se registraron más de 10 casos de estudiantes que perdieron los mismos órganos por balas de los grupos policiales. Tanto en Chile como en Colombia, la policía antidisturbios disparaba directamente a los ojos de los manifestantes, incumpliendo protocolos internacionales sobre el manejo de las armas autorizadas para este tipo de casos. Con cada uno de los testimonios crecía el inconformismo en las calles.
El diagnóstico fue pérdida de la visión total del ojo derecho. Yo lo que hice fue cogerme el ojo, agacharme y me desplomé. Un saldo de muertos y heridos cuya cifra exacta se calcula, pero se desconoce, y de nuevo la aparente lejanía del gobierno Duque respecto de las necesidades expresadas por los manifestantes desbordaron la situación de normalidad y se vivieron horas de enfrentamientos, vandalismo y caos. La consecuencia no podía medirse solo en el impacto inicial. En la sociedad quedó una sensación de separación definitiva que el presidente de la República parece no haber sabido interpretar para buscarle solución. Por todas estas razones, sobre todo por ser Colombia un país sin tradición de grandes protestas, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 se recordará como uno de los más significativos de una época que parece exigir cambios que los poderes, en particular el Ejecutivo y el Legislativo, no están dispuestos a ceder. El futuro dirá cómo se resolverá la disyuntiva social de hoy. La noche del 21 de noviembre del año pasado y la madrugada del 22 fueron terroríficas, sobre todo para los bogotanos. Todavía se desconoce quiénes fueron los autores de las olas de falsas noticias sobre asaltos a las casas que obligó a los vecinos a armarse para esperar a un supuesto enemigo que no existía. La ciudadanía reaccionó de manera espontánea, como espontánea había sido su participación en las marchas, a la represión y violencia con que la fuerza pública la confrontó cuando decidió protestar pacíficamente en las calles. Respondió de nuevo de manera pacífica, pero hablando en voz alta, con el ruido de los cacerolazos. Y un fenómeno diferente hizo presencia. Las cacerolas sonaron en las casas de las clases obreras, pero también en la de la clase media alta. Después, las redes sociales difundieron imágenes más rápido que los medios tradicionales de disturbios, tumultos y confrontaciones en algunas calles. Fue cuando hizo aparición un fenómeno cuyos orígenes nunca se descubrieron. El rumor después convertido en temor colectivo por presuntas bandas de delincuentes que, con afiliaciones políticas de izquierda, que estarían atacando los conjuntos residenciales, aprovechando la oscuridad que se produjo en grandes sectores de dos ciudades principalmente, como si hubiera habido cortes de energía, Bogotá y Cali. Difundiendo frases como "se están metiendo al conjunto del lado" y "grupos de vecinos están armados para defender a sus familias y bienes", se creó un ambiente de pánico generalizado que afortunadamente no se desbordó más allá del temor inicial. De todos modos, el presidente Duque decretó toque de queda en la capital, una medida que no se había tomado desde 1977, justo por otro paro nacional contra el gobierno de Alfonso López Miquelsen, que degeneró en disturbios y barricadas de personas alzadas en armas. La ciudadanía aceptó la medida de confinamiento obligatorio, aunque a muchos los tomó por sorpresa, encerrados pero a la expectativa, esa noche eterna en que pocos durmieron y muchos permanecieron afuera dando rondas a sus sitios residenciales. Fueron llegando las imágenes sobre la alarma ciudadana por los vándalos que iban a ingresar encapuchados y armados a robar todo lo que encontraran. Nunca se vieron. La madrugada llegó y con esta la certeza de que la sociedad había sido víctima de una red de falsas noticias. Diego Cancino, concejal de Bogotá, es uno de los jóvenes de las nuevas generaciones de la política que más ha investigado el toque de queda y la ola de rumores falsos. Acá nos montaron un toque de queda de nuevo para milanar la democracia, para milanar los derechos civiles constitucionales y tener una patente de corso con la justificación de que el vandalismo se estaba tomando esta ciudad, de que esta ciudad estaba en una crisis y que se había salido de madre por el terrorismo. Con derechos de petición insistentes a distintas instituciones públicas y privadas que tuvieron que contestarle, el concejal Cancino logró esbozar algunas respuestas, pero sobre las condiciones en que la policía actuó, también a ciegas como los ciudadanos del común. La misma policía metropolitana, la institucionalidad distrital, nos confiesa que no eran ciertas, que eran falsas.
Hicieron un toque de queda por unos vándalos y los tales vándalos nunca existieron. No hubo un solo judicializado por vandalismo esa noche. No hubo un solo judicializado por hurto a residencia en conjuntos residenciales. Y esas fueron las dos razones por las que hicieron el toque de queda. Lo otro que está claro para el concejal es desde cuáles sitios se difundieron las primeras alertas de pánico, lo que mínimo podría calificarse como un acto de irresponsabilidad. El pánico colectivo generado en redes sociales, según las investigaciones que nosotros hicimos, pues reportan que había videos de Cali que los hacían pasar por Bogotá y quien empezaba a viralizarlos era la congresista María Fernanda Cabal del Centro Democrático. ¿Por qué pasa eso? El alcalde de la época, Enrique Peñalosa, sí dijo en aquel momento que se trataba de falsas noticias. Hicimos cientos de llamadas, cientos de visitas con nuestra policía y ni un solo caso fue cierto. Los reportes de alerta telefónicos o digitales empezaron a ser localizados y se encontró que salían desde lotes baldíos o barrios residenciales cuyos habitantes ya se habían armado, pero algunas imágenes inquietaron a los analistas. Hay videos donde de los camiones de los policías bajaban personas de civil para intensificar el miedo y el terror en la ciudad. El extraño movimiento para crear pánico después de las manifestaciones nunca se investigó. Algunos expertos en seguridad creen que se trató de un intento de restarle respaldo a las marchas y deslegitimizar de ese modo la protesta social. Sin embargo, todavía restan muchos interrogantes sin resolver. Al día siguiente de estas horas de horror ciudadano, es decir, el 23 de noviembre de 2019, continuaron las protestas callejeras y con estas la muerte del estudiante Dylan Cruz por un disparo de un capitán del ESMAD que destrozó su cráneo. En el tercer día de las movilizaciones de noviembre de 2019, las concentraciones seguían desarrollándose. En Bogotá, estudiantes de las universidades públicas y privadas se unieron al movimiento social de protestas callejeras. Era sábado 23 de noviembre. Muchos jóvenes de colegios también se reunieron en los alrededores de las universidades Distrital y Javeriana y en el Parque Nacional contiguo a esos dos centros estudiantiles. Era el punto de encuentro para después marchar hacia la Plaza de Bolívar. Así se veía el costado oriental de la carrera séptima con calle 19, pleno centro de la capital. El ESMAD seguía de cerca el desplazamiento de los estudiantes que bajaban por la 19 para encontrar el cruce con la séptima y tomarla doblando hacia la izquierda para llegar a la Plaza de Bolívar a unas 8 cuadras de este lugar. Desde el inicio había mal ambiente. Manifestantes y agentes del ESMAD se cruzaban gestos. Se presentaron algunos choques por la orden de los antidisturbios de dispersar los grupos de estudiantes. Otros encuentros en diversos puntos del centro fueron tensos, pero no violentos. La policía, tratando de impedir el acceso de los estudiantes a la séptima para alcanzar la Plaza de Bolívar, se atravesó. Esa tarde, mientras gestores de convivencia y defensores de derechos intentaban calmar a las partes para que el sector fuera despejado pacíficamente, un contingente del ESMAD avanzó hacia los muchachos y se escuchó un disparo. Un reportero de Noticias 1 transitaba en vivo justo en ese punto. Dylan Cruz cayó herido de muerte en la carrera cuarta con calle 19. Un miembro del ESMAD, de quien después se supo que era el oficial que comandaba el grupo, había disparado a la cabeza de Dylan. Contrastando fuentes y realizando un análisis de video, Noticias 1 estableció la posición y el recorrido de la bala de escopeta calibre 12 que disparó el capitán Manuel Cubillos Rodríguez, ese día comandante seccional del ESMAD. A partir de ese momento, Dylan Cruz se convirtió en símbolo de la protesta, pero ha pasado un año y aún se discute si el proceso por su deceso será conocido, examinado y fallado por la justicia ordinaria o si se hará en sede de la justicia penal militar.
La defensa señala que ha sido un caso difícil, lleno de presiones, intromisiones y tal vez presunto tráfico de influencias. El Estado me mató a mi hijo y pienso y siento que es mi derecho, mi deber, que me hagan el favor y me respondan. El pasado 23 de noviembre, familiares, amigos y compañeros del colegio de Dylan Cruz hicieron varios actos en su memoria. La justicia ordinaria no ha podido avanzar hasta cuando se decida la competencia y en el proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría, aunque ya se cerró la etapa probatoria, la defensa del capitán Cubillos hoy, todavía un oficial activo de la policía, interpuso una tutela alegando que se decreten nuevas pruebas. La pérdida de la vida de Dylan Cruz parece rendirse hoy a una estadística más. Y esas estadísticas indican que ninguno de los casos en que se ha denunciado violencia por parte del ESMAD ha prosperado. La respuesta oficial en cabeza del presidente Duque a los días de confusión ciudadana fue lejana a la angustia y rechazo de la gente al exceso del uso de la fuerza policial. Pese a los centenares de videos mostrando el mal uso de las armas menos letales o no letales que utilizó el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía en las protestas del 21, 22 y 23 de noviembre del año pasado. Escopeta calibre 12 Mossbell, modelo 590. Cartucho de impacto dirigido calibre 12 de munición cinética. Al descontrol de unos agentes durante esas noches en que parecieron no tener diques institucionales de contención de sus impulsos primarios y al sensible fallecimiento de un joven de 17 años por el disparo de un oficial, el presidente de la República respaldó a la institución sin matizar su apoyo y sin anunciar algún tipo de investigación por los excesos. Yo quiero que todos nosotros le demos gracias a los soldados y policías de Colombia por lo que hacen, porque ellos son los que día a día en todo el territorio quieren sembrar una paz sostenible. En ese momento, sin referirse a las conductas desmedidas de la policía y resaltando los ataques salvajes de los vándalos que también se presentaron, el jefe del Estado se limitó a rechazar los señalamientos que se hicieron a la policía. Rechazo categóricamente las afirmaciones tendenciosas y politiqueras que están tratando de insinuar que es la fuerza pública la que promueve el vandalismo. Todo lo contrario, es la fuerza pública de Colombia la que enfrenta a estos criminales. Aunque el mandatario publicó este video oficial con sus declaraciones el 23 de noviembre, cuando ya habían pasado 2 días de disturbios de los vándalos, pero también de desmanes policiales, el presidente Duque se negó a reconocer que hubo desbordamiento de los dos lados. Los civiles que realizaron actos reprochables y los policías que siguieron esa conducta indeseable como consta en los videos de la ciudadanía. Cuando han salido a defender el interés nacional, esos vándalos los han agredido y por eso los seguiremos enfrentando con contundencia. Es la fuerza pública de Colombia la que enfrenta a estos criminales. Y muchos de ellos, como los que visité esta mañana, han sido víctimas de esos vándalos en defensa del interés nacional. Pese al apoyo del gobierno frente a las actuaciones del ESMAD, sectores de la sociedad civil, de la política y de la academia rechazaron los abusos oficiales y evidenciaron una ruptura en la relación ya maltrecha entre la policía y la comunidad civil. El año 2020, además de la pandemia y el confinamiento, quedará marcado en la historia nacional como el año en que se profundizó el abismo. De un lado, la policía con el uso de armas no letales pero peligrosas, y del otro, la gente que en su gran mayoría deseaba manifestarse pacíficamente. El conflicto obligó a la rama judicial a pronunciarse. El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía nació hace 21 años y en 2017 fueron reglamentadas sus funciones para el control de las multitudes. El manual señala los procedimientos que deben y pueden aplicar los miembros del ESMAD cuando tienen que controlar multitudes y manifestaciones. Antes de llegar al choque, mediamos, tratamos de ser mediadores. El uso de las armas no letales que utiliza el ESMAD tiene protocolos estrictos. Según estos, hay 3 formas de actuar con estas. Parabólica, calculando la distancia deseada y que las cápsulas expulsadas no caigan directamente sobre la multitud. Rasante, se utiliza un tiro rasante calculando que las cápsulas impacten metros antes o a los costados de la multitud.
Tercero, rastrero. Se debe disparar hacia el suelo con un ángulo calculado a la distancia deseada. De esta forma, el suelo servirá como reductor de velocidad, impidiendo un impacto directo sobre la multitud. Aunque las indicaciones son claras en el manual, las imágenes en que se ve cómo actuó el grupo antidisturbios demuestran que dichas instrucciones no se cumplieron en casos como el de la muerte de Dylan Cruz por el impacto directo y de frente de la bala de la escopeta calibre 12 contra su cráneo. No se debe lanzar directamente sobre personas que se encuentren a menos de 18 metros. Escopeta calibre 12 Mosbel, modelo 590. Esta fue la escopeta que disparó el capitán Manuel Cubillos del SMAT contra el joven de 17 años Dylan Cruz. Su impacto le produjo la muerte. Que se trata de armas convencionales. La guía de organismos internacionales, como las propias Naciones Unidas, especifica que la escopeta se debe usar a distancia para detener a individuos violentos, pero advierte que si se utiliza por fuera de los protocolos, puede provocar la muerte de quien esté en su mira. Apuntadas a la cara o la cabeza pueden resultar en una fractura de cráneo y daño cerebral, daño ocular, incluyendo la ceguera e incluso la muerte. Esta munición es idéntica a las que ocasionaron lesiones a manifestantes en Chile y Hong Kong. Se trata de munición cinética regular, específicamente llamada beanbag. Este saco textil, al ser tan resistente y al generar el impacto cinético, él no permite de que las esferas salgan de su componente. Un saco como este quedó incrustado en la parte baja del cráneo del estudiante, causándole la muerte de manera inmediata, pero los superiores del capitán que disparó no lo reconocen. Hizo uso de las armas autorizadas convencionalmente por las normas internacionales y las nacionales y los protocolos institucionales. 45 días después de estas declaraciones, la Procuraduría, en donde se adelanta el juicio disciplinario contra el capitán Cubillos del SMAT, le pidió a la policía suspender el uso de la escopeta calibre 12 y su munición de impacto dirigido, mientras los agentes del SMAT se capacitan física y, ante todo, psicológicamente en el uso de esta arma como un instrumento para detener en caso de extrema necesidad, pero no de quitarle la vida a los civiles. Para el Ministerio Público, el uso de la escopeta calibre 12, relacionada como un arma mecánica cinética, en el control de disturbios por parte de la Policía Nacional, representa un serio peligro para la comunidad, lo cual se ha hecho palpable no solo en Colombia, sino de manera reciente en Chile y desde épocas pretéritas en varios países, tal como ha quedado documentado en distintas publicaciones a nivel mundial. El 1 de noviembre de este año, el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá también ordenó que la policía suspenda el uso de armas químicas como gas lacrimógeno y dispositivos lanzadores de gas pimienta, entre otros, mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria debido a la pandemia. El segundo sentimiento de indignación ciudadana en un año por el abuso de autoridad llegó a su punto más alto de repudio con la muerte a manos de varios patrulleros del estudiante de Derecho Javier Ordóñez. El 8 de septiembre de este año, 10 meses después de la violenta muerte del estudiante de colegio Dylan Cruz por el disparo de un capitán del SMAT que habría actuado por fuera de las normas de uso de armas en manifestaciones, unos transeúntes grabaron estas imágenes. Dos policías estaban descargando en repetidas ocasiones una pistola Taser contra el cuerpo de un civil que ya estaba reducido en el piso, implorando que no lo siguieran castigando. Hace rato le dijo por favor y lo estamos grabando. Poco después se supo que se trataba de Javier Ordóñez, un ciudadano del común de 44 años de edad, padre de 2 niños y quien estaba a punto de recibir su diploma como abogado. Al parecer, los agentes habrían tenido altercados de menor importancia con Ordóñez, vecino del lugar en el que lo redujeron. Estos incidentes explicarían en parte la sevicia del ataque oficial contra quien se encontraba en total estado de indefensión. La madrugada del 9 de septiembre, Javier falleció en una clínica del occidente de Bogotá. Llegó sin signos vitales, según el dictamen forense, por una golpiza inmisericordia que le habrían propinado los patrulleros después de los ataques con la Taser en el CAI al que lo llevaron. Son muy hombres para hacer actos cobardes, pero no son hombres
O sea, ni siquiera para pedir un perdón. Este hecho por el que están siendo investigados penalmente los patrulleros y otros compañeros suyos que participaron o permitieron el ataque produjo una ola de indignación ciudadana que se extendió durante 2 días en forma de marchas y manifestaciones en varias ciudades, principalmente en Bogotá. De nuevo, los escuadrones móviles antidisturbios y agentes de calle atacaron violentamente a quienes se encontraran. La policía pidió perdón público por la muerte de Javier. Porque nosotros no somos criminales, somos policías. Y por intermedio de ustedes, toda la sociedad colombiana nos respalde. Respondemos por lo malo que hagamos. Pero faltaba conocer la pieza clave de la investigación sobre lo que había ocurrido entre el traslado de Ordóñez y su deceso en la clínica. Los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Damián Rodríguez fueron capturados. Sin mediar palabra, uno de ellos le dispara con la pistola Taser. En audiencia disciplinaria, la Procuraduría reveló varios videos, 25 en total, que demostrarían la sevicia con la que los patrulleros atacaron a Javier. En ellos se ve el paso a paso de los minutos que transcurrieron entre la noche del 8 de septiembre y la madrugada del 9. Nunca lo ayudaron. Ellos solo se acercaban era para agredirlo verbalmente o físicamente. Los mismos patrulleros grabaron al hombre agonizando delante de otros uniformados con la increíble versión de que la víctima se había autolesionado, versión que no tuvo la menor credibilidad. De espalda creo que es Damián Rodríguez y al lado está Juan Camilo Lloreda. La necropsia reveló que solo 3 partes del cuerpo de Javier no presentaban lesiones. El resto estaba destruido. Por favor, van atrás, por favor. No le pegue, por favor. Una bala había impactado una de sus piernas y allí había quedado el rastro. La bala explica por qué antes de este video los uniformados le habían disparado a quemarropa. Con una energía tan grande que le produjo una destrucción del riñón derecho. Igualmente, en ese mismo trauma se produce una ruptura de la arteria renal y de la vena renal. Con audios que se hicieron virales, los voceros oficiales trataron de enlodar la imagen de Ordóñez, señalando que era borracho y problemático. Esperamos totalmente justicia total, o sea, que van a pagar sus años como deben ser y porque eso debe hacer, porque me lo mataron, me lo torturaron. Los uniformados, actualmente privados de la libertad en un batallón de policía de Facatativá, fueron destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos por la Procuraduría. Damián Rodríguez le pega una patada en la espalda, Damián se arrodilla y con la mano derecha le pega un puño en la cara a Javier, estando esposado. El proceso penal aún no llega a la etapa de juicio. Más adelante, la reacción ciudadana frente al asesinato de Javier Ordóñez. Este es Noticias 1, la red independiente. La polución y el humo del cigarrillo están asociados al incremento de enfermedades respiratorias. Aunque por su tamaño parezca inofensivo, el cigarrillo es una de las causas de muerte evitable más populares del mundo. Pero cada vez que inhalamos el humo del cigarrillo, este pasa de la boca a los pulmones, acompañado de más de 7.000 sustancias tóxicas como la nicotina, amoníaco, monóxido de carbono, propano y el metano que contamina la sangre de los pulmones. Causa innumerables enfermedades que pueden desencadenar la muerte. Hay enfermedades del corazón como infartos, hay enfermedades graves como cáncer y no solamente cáncer en el pulmón, sino que prácticamente cáncer en cualquier parte del organismo. No importa la cantidad de cigarrillos que se fumen en un día o si son eléctricos, vaporizadores o cualquier otra forma de inhalación, todas causan daño. Incluso personas que fuman pequeñas cantidades como un cigarrillo a diario pueden desarrollar enfermedades grandes y aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares como infarto. Para quienes fuman, lo más importante es decidir dejar de hacerlo. Usted lo puede hacer con programas de cese de tabaquismo que apoya el Ministerio de Salud. La EPS tiene cubrimiento de estos programas, usted puede consultar y en las diferentes instituciones donde hay manejo de enfermedades respiratorias cuentan con equipos multidisciplinarios
que lo pueden ayudar. Tenga en cuenta que ninguna alternativa para el consumo de tabaco es recomendable para dejar de fumar, ni tampoco reducen el riesgo o se convierten en menos perjudiciales para la salud. Las horas siguientes al cruel asesinato de Javier Ordóñez en septiembre de este año pusieron a prueba la capacidad del Estado de controlar el orden público. El balance fue negativo y preocupante y, de nuevo, el gobierno central pareció no conectarse con las angustias de la gente. El asesinato de Javier Ordóñez a manos de uniformados de la policía generó indignación nacional que se tradujo rápidamente en protestas masivas. En las redes sociales manejadas principalmente por jóvenes se difundieron convocatorias para salir a marchar. Lo único que nosotros queremos es justicia. En Bogotá las manifestaciones se iniciaron en el CAI del barrio Villaluz, sector donde fue torturado y asesinado Javier Ordóñez. Algunos encapuchados, vándalos infiltrados entre la ciudadanía indignada pero pacífica, atacaron el CAI y lo incineraron. Sin embargo, hubo sospechas sobre la identidad de los atacantes porque justo ese día había un equipo especial del CTI de la Fiscalía recopilando pruebas sobre la muerte de Ordóñez. La destrucción de las pruebas habría favorecido a los patrulleros involucrados en el asesinato de Javier. En todo caso, los ataques a las instalaciones físicas de los CAI tomó fuerza a través de las redes sociales. Como efecto, varias instalaciones policiales ubicadas en distintos sitios de la ciudad fueron quemados y destruidos todos sus enseres. Pero nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. En esas largas noches del 9 y 10 de septiembre, el orden público se salió de control, aunque toda la Policía Metropolitana de Bogotá estaba en las calles para imponer tranquilidad. Pero no lo logró o sus unidades se insubordinaron e hicieron lo que quisieron. El uso excesivo de la fuerza oficial, que fue captado por los ciudadanos, y los ataques de desconocidos produjeron la pérdida de la vida de 9 personas en distintos puntos de la ciudad. Parte de la caótica situación fue transmitida por redes sociales. Mire, marica, pero ¿qué les pasa? Lo mismo sucedió en Soacha, Cundinamarca. 3 hombres fallecieron después de recibir disparos mientras protestaban frente a un CAI. Entre el 9 y 10 de septiembre fueron asesinadas 13 personas con balas que, según familiares de las víctimas, fueron disparadas por uniformados de la policía. Los policías lo cogieron, lo arrebataron y él iba a salir corriendo ahí y ahí fue cuando lo cogieron, le pegaron un tiro de gracia. Solo en el barrio Verbenal de la capital murieron 3 jóvenes que no estaban protestando. La balacera los alcanzó. Mataron a uno aquí en barrio Verbenal, localidad Usaquén. En la localidad Suba, 2 jóvenes también murieron por impactos de bala cuando pasaban cerca a las protestas. Y por eso, a cualquier deshonra del uniforme, tenemos que exigir que se apliquen sanciones. Por la gravedad de la afectación evidenciada y por la competencia, el día de hoy he designado un fiscal especializado de la Dirección de Derechos Humanos para que con rapidez y debida diligencia lleve a los responsables ante la justicia. A pesar de los anuncios que se hicieron por parte de las autoridades sobre equipos especiales de investigación asignados para cada caso, aún no hay claridad sobre qué sucedió, sobre quién o quiénes dispararon y sobre cómo se va a castigar a los culpables. No hay un solo policía individualizado. Casi 4 meses después de esta especie de guerra civil bogotana, aún no hay respuestas. Quiero invitarlos a que hagamos un minuto de silencio por todas las víctimas. Rindámosles un homenaje. Pese a los simbólicos gestos presidenciales de apoyo a la institución policial, los videos que rodaron en las redes, los mensajes, los audios y todas las formas de comunicación comunitarias permitieron que se conociera lo que se negaba formalmente.
El caso de Javier Ordóñez, que despertó la ira ciudadana tras probarse el uso criminal de autoridad por parte de varios uniformados, no es el único, pues este año han sido documentadas decenas de quejas. Bien, que yo tengo todo grabado. El joven venezolano Ismael José Caldera Belmonte fue detenido el 24 de diciembre del año pasado, aparentemente por microtráfico. Fue trasladado a la estación de policía Teusaquillo. Una vez en las instalaciones policiales, Ismael recibió una golpiza brutal, según declaró una patrullera que presenció el caso. Observo que empujan al ciudadano. Es ahí donde veo una aglomeración de policías que comienzan a golpear al ciudadano. En ese momento veo que está en el lugar mi mayor Melquisedec Rojas Sandoval. El mayor Melquisedec Rojas era el comandante de la estación en donde ocurrieron los hechos y en lugar de proteger al detenido, se mantuvo indiferente, permitiendo con su actitud pasiva que los uniformados continuaran maltratando a la víctima. Yo le pido a mi mayor que me colabore diciéndole a los policías que ya no siguieran agrediendo más a ese ciudadano, donde él no me responde nada. Se cruza de manos y sigue mirando lo que ellos estaban haciéndole al ciudadano. El joven venezolano murió allí mismo, producto del castigo físico que recibió. La Inspección General abrió investigación y la justicia penal también. Pero, como siempre, el delito se comete muy rápido y su castigo llega muy tarde o nunca llega. El 7 de junio quedó en evidencia un brutal acto de 3 policías contra un ciudadano que había sido capturado en la calle 106 con autopista en el norte de Bogotá. Luego de controlar al capturado, arrojarlo al piso y esposarlo con las manos tras su espalda, los uniformados comenzaron a propinarle golpes en el cuerpo y la cara varias veces. No satisfechos con la golpiza, uno de los uniformados saca un encendedor para intentar prenderle fuego a la cabeza del detenido mientras permanecía inmóvil por las patadas recibidas. La inspección de la institución también abrió investigación que aún no conduce a nada. El pasado 23 de octubre, en Puerto Concordia, Meta, un estudiante de ingeniería civil a quien 2 policías le exigieron documentos, fue atacado por uno de ellos que le disparó en la pierna y a corta distancia como respuesta a la discusión que se produjo entre el ciudadano y los uniformados. Una respuesta claramente desproporcionada al hecho que la creó. El joven admite que agredió a uno de los policías cuando perdió el control porque un uniformado le arrebató la llave de la moto. El agredido dice que reaccionó mal, además del acto hostil de quitarle las llaves a la fuerza porque el mismo patrullero lo venía siguiendo días antes para hostigarlo en donde lo encontraba, exigiéndole documentos por lo menos en 2 sitios diferentes. En el forcejeo le pego una patada a este patrullero. El policía ya estaba directico a pegarme, entonces lo que yo hago es decirles, hermano, si ustedes me pegan con esto, yo les doy piedra. Y el policía reaccionó. Este patrullero me dispara a menos de, ¿qué?, 40, 50 centímetros, a menos de 1 metro. Por estos hechos, la policía también anunció investigaciones de las cuales nada se sabe. Un grupo de policías de Corozal, Sucre, atacó a puños, piedras y patadas al conductor de una motocicleta y a su parrillero cuando venían de regreso de participar en caravanas de la Noche de Brujas el 31 de octubre, pese a las restricciones impuestas por las autoridades debido a la pandemia. En la grabación de solo 15 segundos se ve como 2 patrulleros que parecen recoger piedras golpean a un motociclista en la cabeza, lo bajan del vehículo y lo patean, mientras otros 3 uniformados le dan puños en el estómago y en la espalda a otro joven. El coronel William Osvaldo Rincón Zambrano, entonces comandante de la policía en Sucre, rechazó lo ocurrido y le dijo a este noticiero que ordenó una investigación. Lo malo es que las investigaciones no conducen a sanciones. Estas fechas serán recordadas como las más violentas de los últimos años. La policía, los vándalos y los manifestantes dejaron unas imágenes como muestra de su inconformismo. Se desconoce si se iniciaron las investigaciones judiciales en contra de los uniformados que fueron grabados durante las 2 noches de las manifestaciones de esta semana en Bogotá, mientras atacaban a los civiles sin distinción, con puños, patadas, palos, piedras, bastones y balas de goma. En medio de las refriegas, no solo fueron afectados con las agresiones oficiales los vándalos, también los manifestantes pacíficos y los transeúntes que intentaban llegar a sus casas. ¡No le pegue más, hola! ¡No le pegue más, hola! En esta imagen se ve como un grupo de policías tomó de los brazos a un joven mientras otro uniformado le hizo varios disparos de balas de goma a muy corta distancia.
Otros uniformados atacaron con bastones. Este policía golpeó a su víctima 13 veces con una tonfa. Mire, marica, pero ¿qué les pasa? Lo mismo hicieron otros miembros de esa institución en el barrio Santa María del Lago, en el noroccidente de Bogotá. En otros videos que circulan en las redes se ven mujeres heridas, algunas de las cuales, ya tendidas en el suelo por los golpes de los agentes, recibieron más agresiones de los uniformados. La acaban de golpear en la cabeza con una tortidora. ¡Oiga, es mujer! ¡Respete, que es mujer! En otros escenarios, a los heridos los pateaban sin consideración. Todavía le sigue dando patadas al desgraciado. Lo tuvieron que haber matado. En una unidad policial estuvo a punto de repetirse lo ocurrido con Javier Ordóñez cuando uniformados golpearon en repetidas ocasiones a un joven detenido. Los acompañantes del agredido, que también estaban esposados, le rogaron insistentemente al uniformado que no le siguiera pegando. Eche para allá, gonorrea. Eche para allá. ¿Sí querían? ¿Sí querían? ¿Así querían? Otros ciudadanos denunciaron que policías violaron el espacio privado de las casas, sacaron a la fuerza a los más jóvenes y los golpeaban con furia. Pero del otro lado también hubo actos irracionales y salvajes. A la cifra de manifestantes y transeúntes heridos golpeados con armas contundentes debe sumarse la de uniformados lesionados en esas 48 horas de terror. Hombres y mujeres de esa institución quedaron atrapados en un CAI atacado a piedra por manifestantes. ¡Venga, mucha demora, mucha demora! En otra estación resultó gravemente herido este joven patrullero. Y en otros videos se registró el comportamiento salvaje y destructor de los vándalos, como en este caso, cuando tiraron de sus motocicletas a los agentes uniformados para golpearlos, como estos lo hicieron con muchos civiles a patadas, puños, palos y piedras. El saldo trágico consolidado hoy es de 13 muertos, 209 civiles heridos y 194 policías con diferentes tipos de secuelas. Ya regresamos con el abuso de una menor de 15 años en un CAI en Usme. Este es Noticias 1, la red independiente. La percepción cotidiana sobre la policía es altamente negativa. Según una encuesta de la Alcaldía de Bogotá, la confianza ciudadana en los patrulleros y el SMAT apenas alcanza el 20%. Sin embargo, el director nacional de la institución policial, general Óscar Ateortúa, tiene argumentos para desvirtuar esa sensación. Tras los resultados negativos para la policía en las encuestas de percepción ciudadana sobre esta institución, Noticias 1 consultó al máximo responsable de la imagen de la entidad. Nosotros mismos trabajamos con la comunidad para cambiarnos, actualizarnos y modernizarnos, porque jamás somos ajenos a escucharlos a ustedes y a buscar la forma de integrarnos para que la comunidad sienta que trabajamos por ustedes. Una de las más recientes encuestas indican que el 75% de los ciudadanos tienen temor o no confían en la policía. Ante esta realidad y las críticas por las quejas de abusos de poder de los patrulleros en las calles, el director Ateortúa aseguró que ellos no son indiferentes a esta situación. Y aquellos casos que indudablemente rayen con el Código Penal, rayen con la honestidad, rayen con la transparencia, rayen con el comportamiento adecuado y rayen con los reglamentos internos de la institución, en el respeto, la disciplina, la jerarquía, el compromiso y la responsabilidad, nosotros actuamos con contundencia. Ateortúa aceptó que como parte de la transformación de la policía hay que hacer cambios en la formación de quienes aspiran a llevar el uniforme. Podemos destacar asignaturas como derechos humanos y derecho internacional humanitario, uso adecuado de la fuerza, sistema táctico básico policial, fundamentos y uso de todas las armas de fuego, integridad policial, jurisdicciones especiales, entre otros temas. El inicio de la nueva policía que proyecta el general Ateortúa es la activación inmediata del programa Policía en el Vecindario, con la que se pretende tener más cercanía con la gente.
Es un programa de cercanía que será lanzado próximamente y que estrecha esa conexión con el ciudadano a partir de actividades preventivas, del conocimiento de la localidad, cuyo propósito es llevar el servicio de la policía al barrio para la construcción colectiva de la convivencia y seguridad ciudadana. Agregó que se adelanta un proyecto de ley que permite generar ingresos económicos y educativos adicionales a través de una nueva categoría para los policías, sin afectar su antigüedad y garantizando un mejor bienestar que se traduce en una mejor prestación del servicio y cercanía con la ciudadanía. Esta nueva categoría tiene como propósito fortalecer el servicio de policía en beneficio de la comunidad y de las mujeres y hombres que integran la institución y sus propias familias. Esto es en respuesta a los desafíos de los tiempos modernos y a las demandas propias de todos los colombianos. El director de la policía prometió que las investigaciones por homicidios, torturas, golpes y en general abusos de autoridad atribuidos a los uniformados tendrán impulso investigativo y judicial dentro y fuera de la institución. Analistas y estudiosos del tema de seguridad ciudadana opinan que la crisis de credibilidad y confianza de la gente en la entidad policial no se soluciona con las medidas cosméticas ni transitorias. Se requieren soluciones estructurales. Yo quiero saber cuál fue el señor que me le pegó a mi hija de 12 años. Los choques sucedidos con mayor frecuencia y violencia desde noviembre de 2019 en el país entre agentes de policía y manifestantes civiles, choques que han sido expuestos públicamente debido al papel de las redes sociales, los videos grabados desde celulares y los reportes de los medios de comunicación tradicionales, dejaron en evidencia una gran ruptura de credibilidad, respeto y confianza entre la institución policial y la gente del común, como nunca antes se había presentado. Él está defendiendo a su hija. Está defendiendo a la hija. El primer punto para considerar en la conflictiva relación policía-ciudadano, según expertos en seguridad pública, es el de la formación que reciben los uniformados con adoctrinamiento de corte militar y rechazo a la protesta social que juzgan como si fueran peligrosos movimientos de izquierda. Una fuerza pública que tiene un alto nivel de ideologización, quiere decir que tiene un discurso de derecha, se sienten de derecha y ven a la protesta social como el enemigo interno y como si fuera una conspiración de la izquierda armada, que es lo peor. Y esa estigmatización generó muchos actos de violencia. Néstor Rosanía también considera que la ruptura autoridad-gente es ahora más notoria por la inmediata difusión de imágenes perturbadoras a pocas calles de las residencias u oficinas de los citadinos, mientras que antes las veían en veredas apartadas de los centros urbanos. La violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, la ciudadanía, la parte urbana de Colombia la veía por televisión, pero sentir que esa violación de los derechos humanos podía ser contra ellos en un área urbana, a pesar de que los estaban grabando, eso generó mucho temor y mucho miedo. Por su parte, el director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz, Jerónimo Castillo, destaca la desconfianza de los civiles frente a los policías de calle como un aspecto que ahonda el abismo que se ha abierto entre unos y otros. El rompimiento siempre ha existido porque siempre ha habido una relación esquizofrénica entre la policía y la ciudadanía. Más o menos el 30% de las encuestas que nosotros hemos hecho en los últimos 3 años señalan que confían en la policía. Es decir, un 70% no confía en la policía. En opinión de Jerónimo Castillo, el respaldo del alto gobierno a la policía, aún en situaciones de evidente abuso de autoridad, ha hecho daño, así como las excesivas funciones que le han ido adjudicando a esta entidad, que debería limitarse a desempeñar muy bien su tarea de preservación del orden público. Realmente hay que reducir ciertos poderes que ha ido adquiriendo la policía en el desarrollo de un Estado, digamos, con capacidades policiales muy altas. Hay que quitarle la administración de las cárceles, hay que transformar el sistema educativo y quitarle, digamos, toda la parte que debería estar puesta en las universidades y que está puesta hoy por hoy en las universidades de la policía. El senador Antonio Sanguino del Partido Verde, que ha seguido con atención el fenómeno de abuso de autoridad policial, coincide con los expertos en que el presidente Duque y su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por respaldar a la policía, han enviado un mensaje equivocado. Ha habido una suerte de sobreprotección y un discurso justificatorio del abuso policial y de la criminalización de la protesta social y ciudadana. En un proyecto de ley contra el abuso policial que impulsa el representante a la Cámara, Inti Asprilla, existen varios cambios de conducta y procedimiento en los uniformados. Es que debe prohibirse expresamente que un policía le pegue con el bastón de mando en la cabeza de un ciudadano desarmado, que le coja el celular y le borre las grabaciones, debe prohibirse expresamente, que coja el taser como un arma de tortura. La Fundación Ideas para la Paz, con base en los hechos que vienen sucediendo, opina que es improbable
que durante el actual gobierno se pongan en marcha cambios significativos en la policía, pese al desprestigio de esa institución. El gobierno es responsable, digamos, de la situación de desprestigio de la policía también, en la medida en que desde hace un año ha venido viendo las críticas a nivel interno y no ha tomado el presidente de la República una decisión con respecto al mando institucional. Sin embargo, una salida posible sería permitir la participación ciudadana y la creación de un espacio de debate para encontrarle salidas creíbles para las partes a este tipo de conflictos. Es una comisión grande, amplia, con participación de todos los sectores. Es una comisión de Estado, pero una comisión de sociedad civil. Ese es un escenario ideal para poder evaluar lo que está sucediendo y proponer las alternativas de solución. A la conflictiva relación policía-ciudadanos se sumó este año 2020 el enfrentamiento de miembros de la cúpula nacional de la institución, incluidos procesos penales y disciplinarios de grave repercusión pública. La disputa legal entre el director nacional, general Óscar Ateortúa, y el tercero en jerarquía, general William René Salamanca, ha dejado no solo estas imágenes perturbadoras. ¿Está usted que replanteara la posibilidad de que se quedara trabajando conmigo el general Vargas porque era un peligro para el director general de la policía? Pues eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿No recuerda usted haberme manifestado que eso era una obra del señor mayor general Vargas para sacarlo usted del camino? No, mi general, nunca, no señor. Sino la sensación de mayor desconfianza ciudadana ante quienes ni siquiera se ponen de acuerdo entre sí. Por el bienestar del país, de la gente, del común y de la policía, Noticias 1 desea que el año 2021 sea de reformas, de reflexión y sobre todo de tolerancia. Nos vemos el viernes próximo, 1 de enero, con otro de nuestros especiales de fin de año, pero en materia de deportes y con Germán Arango. Hasta entonces, buenas noches a ustedes como siempre. Gracias por elegir la independencia. Feliz noche.